En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Queridos hermanos, vamos a leer el libro del Génesis, capítulo 6 y siguiente. Y vamos a meditar esta palabra, vamos a escucharla. Hoy tenemos el segundo día de la lectura de la Biblia. Compártala, reúna a su familia, reúna a sus hijos, comparta estos videos. Yo la voy a ir leyendo, entre todos la vamos a ir meditando. No nos podemos morir sin haber leído la palabra. Ya comenzamos. Y si alguien es nuevo hoy en la lectura de la Biblia, vaya y busque el capítulo primero, el primer video. Ahí tenemos del 1 al 5 y de aquí del 6 en adelante. Vamos a leerla, pero antes pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine, pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Génesis capítulo 6. Cuando los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra, y les nacieron hijas, los hijos de Dios se dieron cuenta de que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron por esposa a aquellas que les gustaron. Entonces dijo Yahvé: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que su vida no pase los 120 años. En ese momento habían gigantes sobre la tierra, y también los hubo después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos de ellas. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Yahvé vio que la maldad del hombre en la tierra era grande y que todos sus pensamientos tendían siempre al mal. Se arrepintió pues de haber creado al hombre y se afligió en su corazón. Dijo: borraré de la superficie de la tierra a toda la humanidad que he creado, y lo mismo haré con los animales, los reptiles y las aves, pues me pesa haberlos creados. Noé, sin embargo, se había ganado el cariño de Yahvé. Esta es la historia de Noé. Noé fue en un tiempo un hombre justo y que se portó bien en todo. Noé caminaba con Dios. Noé tuvo 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. El mundo se corrompió a los ojos de Dios y se llenó de violencia. Miró Dios a la tierra y vio que estaba corrompida, pues todos los mortales en la tierra seguían el camino del mal. Y dijo Dios a Noé: he decidido acabar con todos los seres vivos, pues la tierra está llena de violencias por su culpa, y los voy a suprimir de la tierra. En cuanto a ti, construye un arca de madera de ciprés.
En el arca dispondrás celditas y las recubrirá con brea por dentro y por fuera. Las construirás de la siguiente manera. Tendrá 150 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de alto. Le pondrás un techo, dejando medio metro entre la parte superior del costado y el techo. Pondrás la puerta del arca en un costado y harás un primer piso, un segundo y un tercero. Por mi parte, voy a mandar el diluvio, o sea, las aguas sobre la tierra, para acabar con todo ser que tiene aliento y viva bajo el cielo. Todo cuanto existe en la tierra perecerá, pero contigo voy a firmar mi pacto y entrarás en el arca tú y tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos contigo. Meterás en el arca una pareja de todo ser viviente, o sea, de todos los animales, para que puedan sobrevivir contigo. Tomarás macho y hembra. De cada especie de pájaros, de animales del suelo, entrarán contigo una pareja que puedan salvar su vida. Procúrate también toda clase de alimentos y almacénalos, pues les servirán de comida a ti y a ellos. Y Noé hizo lo que Dios le había mandado. Yahvé dijo a Noé: entra en el arca tú y tu familia, pues tú eres el único justo que he encontrado en esta generación. De todos los animales puros tomarás contigo 7 parejas de cada especie, cada macho con su hembra. De los animales impuros tomará un macho con su hembra. Del mismo modo, de las aves del cielo tomará 7 parejas, cada macho con su hembra, con el fin de que se conserve la especie sobre la tierra. Porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches, y exterminaré a todos los seres que creé. Noé hizo lo que Yahvé le había ordenado. Noé tenía 600 años de edad cuando se produjo el diluvio que inundó la tierra. Noé entró pues en el arca junto con su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, para salvarse de las aguas del diluvio. Animales puros e impuros, aves del cielo y reptiles de la tierra, entraron con Noé en el arca. Entraron de 2 en 2, macho y hembra, como Dios lo había ordenado. Y luego, a los 6 días comenzó a caer sobre la tierra las aguas del diluvio. Cuando Noé contaba 600 años de vida, el día 17 del segundo mes del año, brotaron todos los manantiales del mar, mientras se abrían las compuertas del cielo. Estuvo lloviendo sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Y ese mismo día Noé entró en el arca con sus hijos Cam, Sem y Jafet, su esposa y sus nueras. También entraron con ellos en el arca las diversas especies de animales salvajes y de los otros animales, de los reptiles que arrastran por el suelo y de las aves. De todo ser que respira y vive, entraron con Noé
en el arca en la fila de 2 a 2. Y los que entraban eran macho y hembra de cada especie, que iban llegando según la orden de Dios. Y Yahvé cerró la puerta del arca detrás de Noé. El diluvio cayó durante 40 días sobre la tierra. Crecieron las aguas y elevaron el arca muy por encima de la tierra. Las aguas subieron y crecieron enormemente sobre la tierra, y el arca flotaba sobre las aguas. Subió el nivel de las aguas y crecieron más y más sobre la tierra, y quedaron cubiertos los montes más altos que hay bajo el cielo. El agua alcanzó una altura de 7,5 metros por encima de las montañas. Todo ser mortal que se mueve sobre la tierra pereció. Aves, bestias, animales, todo lo que tiene vida y se mueve sobre la tierra, y toda la humanidad. Todo ser vivo que sobre la tierra respira y tiene aliento, murió. Así perecieron todos los vivientes que había sobre la tierra, desde el hombre hasta los animales, los reptiles y las aves del cielo. Todos fueron borrados de la superficie de la tierra, solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Las aguas cubrieron la tierra durante 150 días. Y Dios se acordó de Noé y de todos los animales y las fieras salvajes que estaban con él en el arca. Entonces Dios hizo soplar un viento sobre la tierra y las aguas descendieron. Entonces se secaron los manantiales que brotaban del abismo, como también las compuertas del cielo, y la lluvia cesó de caer sobre la tierra. Las aguas iban bajando sobre la tierra con flujo y reflujo. Empezaron a descender después de los 150 días, y el día 17 del séptimo mes, el arca cesó sobre las montañas de Ararat. Y las aguas siguieron bajando hasta el mes 10, hasta que el día 1 de ese mes aparecieron las cumbres de los montes. Después de 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en el arca y soltó al cuervo, el cual revoloteaba sobre las aguas, yendo y viniendo, hasta que se evaporaron las aguas de la tierra. Entonces Noé soltó a la paloma para ver si las aguas se habían retirado de la superficie de la tierra. Pero la paloma no encontró dónde posarse y volvió al arca, pues todavía las aguas cubrían toda la superficie de la tierra. Noé extendió su brazo, tomó a la paloma y la introdujo en el arca. Esperó 7 días más y de nuevo soltó la paloma fuera del arca. La paloma regresó al atardecer, trayendo en su pico una rama de verde olivo. Entonces Noé se dio cuenta que las aguas habían retirado de la superficie de la tierra. Todavía esperó otros 7 días más y de nuevo soltó a la paloma, que ya no regresó más al arca. El año 601 de la vida de Noé, en el primer día del primer mes, las aguas desaparecieron de la tierra. Noé quitó la cubierta del arca y miró fuera,
y vio que la superficie de la tierra estaba seca. El día 27 del segundo mes de la tierra ya estaba seca. Entonces Dios habló de esta manera a Noé: sal del arca tú y tu esposa, tus hijos y tus nueras. Saca también contigo a todos los seres vivientes que tienen dentro del arca, de todas las especies, aves, animales, bestias y reptiles que se arrastran por el suelo, que pululen, llenen la tierra y se multipliquen. Salió pues Noé y con él sus hijos, su esposa y sus nueras. Todos los animales salvajes y domésticos, todas las aves y todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra salieron por familias del arca. Noé construyó un altar a Yahvé y tomando a todos los animales puros y a todas las aves puras, ofreció un sacrificio sobre el altar. Al aspirar el agradable aroma, Yahvé decidió nunca más maldecir la tierra por causa del hombre, pues veo que sus pensamientos están inclinados al mal ya desde la infancia. Nunca más volveré a castigar a todo ser viviente como acabo de hacerlo. Mientras dure la tierra, habrá siembra y cosecha, pues nunca cesarán, ni el frío, ni el calor, ni el verano, ni el invierno, ni los días, ni las noches. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: crezcan, multiplíquense y pueblen la tierra. Teman y tiemblen ante ustedes todos los animales de la tierra y todas las aves del cielo. Pongo a su disposición cuanto se mueve sobre la tierra y todos los peces del mar. Todo lo que tiene movimiento y vida les servirá de alimento. Se los entrego lo mismo que hice con los vegetales y las hierbas. Lo único que no pueden comer es la carne con su alma, es decir, con su sangre. Pero también reclamaré la sangre de ustedes como si fuera su alma. Pediré cuentas de ella a cualquier animal y también el hombre deberá responder de la sangre de cualquier hombre, hermano suyo. Quien derrame sangre del hombre, su sangre será también derramada por el hombre, porque Dios creó al hombre a imagen suya. En cuanto a ustedes, tengan hijos y multiplíquense, dispérsense sobre la tierra y domínenla. Dios dijo a Noé y a sus hijos: miren, voy a hacer una alianza con ustedes y con sus descendientes después de ustedes, y también con los seres vivientes que están con ustedes, aves, animales domésticos y fieras salvajes. En una palabra, con todas las bestias de la tierra que han salido del arca. El pacto que contraigo con ustedes es: en adelante ningún ser viviente morirá por las aguas de un diluvio, ni habrá nunca más diluvio que destruya la tierra. Y Dios dijo: esta es la señal de la alianza que establezco entre ustedes y yo, y con todo animal viviente que está con ustedes, por todas las generaciones que han de vivir. Pongo mi arco en las nubes, para que sea señal de la alianza con la tierra.
Cuando yo cubra de nubes a la tierra y aparezca el arco en las nubes, me recordaré de mi alianza con ustedes y con toda criatura que tiene vida, y nunca más habrá aguas diluviales que acabarán con toda carne. Pues el arco estará en las nubes. Yo al verlo me acordaré de la alianza perpetua de Dios con toda carne, o sea, con todo ser animado que se mueva sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: esta es la señal de la alianza que yo he establecido entre mí y todo ser terrestre. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de estos se pobló toda la tierra. Noé comenzó a trabajar la tierra y plantó una viña. Bebió el vino, se embriagó y quedó tendido sin ropa en medio de su tienda. Can, padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y fue a decírselo a sus dos hermanos que estaban fuera. Pero Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron al hombro y caminando de espaldas entraron a tapar a su padre. Como había entrado de espaldas, miraron hacia afuera, no vieron a su padre desnudo. Cuando despertó Noé de su embriaguez, supo lo que había hecho con él su hijo menor, y dijo: maldito sea Cam, será esclavo de los esclavos de sus hermanos. Bendito sea Yahvé, Dios de Sem y de Cam, esclavo suyo. Que Dios agrande a Jafet y habite en las tierras de Sem, y sea Canaán esclavo de ellos. Noé vivió aún 350 años después del diluvio, y al morir Noé tenía 950 años. Estos son los descendientes de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé. Y estos son los hijos que le nacieron después del diluvio. Hijos de Jafet: Gomer, Magog, Mandai, Javán, Tubal, Masej y Tirás. Hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Quintit y Dodanim. Estos se dispersaron y poblaron todas las islas y naciones con sus diversas regiones, cada cual según su propia lengua, familia y nación. Los hijos de Can, Cus, Misraim, Put y Canaán. Hijos de Cus: Sebas, Evilá, Sabatá, Remá y Sabtecá. Hijos de Ramá: Seba y Dedán. Cuando el padre de Nimrod, que fue el primero en ejercer el poder sobre la tierra, fue un valiente cazador a los ojos de Yahvé, y por eso se dice valiente cazador como Nimrod, que ante Yahvé. El comienzo de su reino fue Babilonia, Arak, Acac y Calné, ciudades todas del país de Sinear.
De allí procede Asur, donde edificó Nínive, Rehobot, Il, Calag y Ranced. Entre Nínive y Calag esta es la gran ciudad. Mizraim fue padre de los lauditas, anamitas, leavitas, natujitas y también de los que habitan Patros, Caslug y Coftor, de donde proceden los filisteos. Canaán tuvo hijos: Sidón, su primogénito, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, el Gergeseo, el Jebeo, el Araseo, el Cineo, el Aradio, el Samareo y el Amateo. Luego se dispersaron las familias de los cananeos, cuyos límites se iban desde Sidón en dirección de Gerar hasta Gaza, en dirección de Sodoma, Gomorra, Admán y Sebollín hasta Licea. Estos son los hijos de Cam, según sus familias y lenguas, por sus territorios y naciones respectivas. También le nacieron hijos a Sem, que es el antepasado de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem son Elam, Arsur, Arfaxad, Lud, Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Hul, Weter y más. Asafá fue padre de Selach y Estre de Eber. Eber fue padre de los hijos. Uno se llevó Peleg, porque en su tiempo fue dividida la tierra, y su hermano se llamó Jotán. Jotán fue padre de Elmodad, Salek, Atzamot, Jared, Aduram, Usal, Decla, Obla, Abimael, Sabá, Ofir, Evilá y Jobab. Todos estos hijos de Jotán, estos ocuparon la región comprometida entre Mesa, en dirección del Cefar, y la montaña que está al oriente. Estos son los hijos de Sem, según sus familias, lenguas y según sus países y naciones. Estos son las familias de los hijos de Noé, según las genealogías y naciones. A partir de estos se esparcieron las naciones por toda la tierra después del diluvio. Todo el mundo tenía un mismo idioma. Al emigrar los hombres desde Oriente, encontraron la llanura de la región de Sinear y se establecieron allí. Entonces se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y cocerlos a fuego. El ladrillo reemplazó la piedra y el alquitrán le sirvió de mezcla. Dijeron después: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Así nos haremos famosos y no nos dispersaremos de todo el mundo. Yahvé bajó para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban levantando, y dijo Yahvé: veo que todos forman un solo pueblo y tienen una misma lengua. Si esto va adelante, nada les impedirá desde ahora, que consigan todo lo que se proponen. Pues bien,
bajemos y confundamos así ahí mismo su lengua, de modo que no se entiendan los unos con los otros. Así Yahvé los dispersó sobre la tierra y dejando de construir la ciudad, por eso se le llamó Babel, porque allí Yahvé confundió la lengua de todos los habitantes de la tierra, y desde allí los dispersó Yahvé por toda la tierra. Estos son los descendientes de Sem. A los 100 años de edad, Sem fue padre de Arfaxad, 2 años después del diluvio. Después del nacimiento de Arfaxad, vivió otros 400 años y tuvo más hijos e hijas. Arfaxad fue padre de Shela, cuando contaba con 35 años, y después del nacimiento de Shela, Arfaxad vivió 403 años y tuvo otros hijos e hijas. Shela fue padre de Eber. El cumplir los 30 años después del nacimiento de este, Shela tuvo 403 años y tuvo más hijos e hijas. Cuando Eber tenía 34 años, fue padre de Peleg. Después de su nacimiento, Peleg, Eber vivió 430 años y tuvo más hijos e hijas. Peleg fue padre de Reu a los 30 años. Y después del nacimiento de Reu, Peleg vivió 209 años y tuvo más hijos e hijas. Cuando Reu contaba 32 años, fue padre de Serug. Y después del nacimiento de este, Reu vivió 207 años y tuvo más hijos e hijas. Cuando Serug cumplió 30 años, fue padre de Nahor. Después del nacimiento de Nahor, Serug vivió 200 años y tuvo hijos e hijas. Cuando Nahor tenía 29 años, fue padre de Terá. Después del nacimiento de Terá, Nahor vivió 119 años y tuvo más hijos e hijas. Terá, a los 70 años, fue padre de Abraham, de Nahor y de Harán. Esta es la descendencia de Terá. Terá fue padre de Abraham, de Nahor y de Harán. Harán fue padre de Log. Harán murió en Ur de Caldea, su tierra natal, antes de que su padre Terá. Abraham y Nahor se casaron. La esposa de Abraham se llamaba Sarai y la de Nahor Milcá, hija de Harán, que era padre de Milcá y de Giscá. Sarai era estéril y no tenía hijos. Terá tomó consigo a su hijo Abraham, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a su nuera Sarai, esposa de Abraham, y los sacó de Ur de Caldea para llevarlos al país de Canaán. Pero al llegar a Harán, se establecieron allí. Terán vivió 205 años y murió en Harán. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado al capítulo 11. Mañana vamos a continuar, si Dios quiere, con el capítulo 12. Recuerden, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Si usted llegó a este video y no ha visto los anteriores, ahí están puestos para que empiece a leer la Biblia. Y si usted llegó hasta esta segunda lectura, no se desanime. Que no le dé sueño, que no le dé pereza, que no le dé cansancio, que podamos todos a leer la palabra de Dios. Los buenos
Somos más. Es la hora de evangelizar. Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les leyó la Biblia el Padre Marcos Galvi desde Madrid, España. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Mañana los espero para continuar leyendo el capítulo 12 del libro del Génesis. Hasta mañana, Dios mediante. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de la Biblia con el Padre Marcos Galvis. Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Queridos hermanos, sean bienvenidos a este nuevo video de la lectura de la Biblia. Recuerden que estamos leyendo la palabra de Dios poco a poco, día a día, despacio, sin apuros, pero confiando en Dios, que antes de morirnos debemos leer la Biblia. Vamos en el capítulo 29 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo. Pidámosle a Él que nos ayude y que nos acompañe diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del libro del Génesis, capítulo 29. Jacob, siguiendo su viaje, llegó a la tierra del oriente. En el camino vio un pozo, y cerca de él descansaban 3 rebaños de ovejas, pues era en este pozo donde tomaban agua los rebaños. Una gran piedra cubría la boca del pozo. Allí se juntaban todos los pastores, removían la piedra, sacaban agua para el rebaño y volvían a colocar la piedra sobre la boca del pozo. Jacob dijo a los pastores: hermanos, ¿de dónde son ustedes? Contestaron: somos de Harán. Les preguntó Jacob: ¿conocen a Labán, el hijo de Nahor? Contestaron: sí lo conocemos. ¿Está bien? Preguntó aún. Contestaron: sí, muy bien. Mira, justamente allí viene su hija Raquel con las ovejas. Jacob les dijo: veo que el sol está todavía alto y que aún no es hora para guardar el ganado. ¿Por qué no dan agua a sus ovejas y las llevan a pastar? Los pastores respondieron: no podemos hacer eso hasta que no se junten todos los rebaños y se haya sacado agua, la piedra de la boca del pozo. Entonces damos a beber a las ovejas. Todavía estaba Jacob hablando con ellos cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues era pastora. Apenas Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, se acercó al pozo, movió la piedra de la boca del pozo y dio agua a las ovejas de Labán. Jacob besó a Raquel y estalló en fuerte llanto. Jacob hizo saber a Raquel que era hermano de su padre e hijo de Rebeca, y ella fue corriendo a decírselo a su padre. Apenas supo Labán que Jacob era el hijo de su hermano, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Jacob contó a Labán todo lo ocurrido, y Labán le dijo: en verdad eres carne y huesos míos.
y Jacob se quedó allí con él durante un mes. Entonces Labán le dijo: ¿acaso porque eres hermano mío vas a trabajar de balde? Dime cuál va a ser tu salario. Labán tenía 2 hijas. La mayor se llamaba Lía y la menor Raquel. Lía no tenía brillo en sus ojos, mientras que Raquel tenía buena presencia y era linda. Jacob se había enamorado de Raquel, así que le contestó: te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Labán dijo: mejor te la doy a ti y no a cualquier otro hombre. Quédate pues conmigo. Jacob trabajó 7 años por Raquel, pero la amaba tanto que los años se le parecieron días. Entonces Jacob dijo a Labán: dame a mi esposa, pues te he cumplido el plazo y ahora quiero vivir con ella. Labán invitó a todos los del lugar y dio un banquete. Por la tarde tomó a su hija Lía y se la llevó a Jacob, que se acostó con ella. Labán dio a Lía su propia esclava Zilpá para que fuera sirvienta de ella. Al amanecer, ¿cómo? Lía, Jacob dijo a Labán: ¿qué me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué me has engañado? Labán le respondió: no se acostumbra por aquí dar la menor antes que la mayor. Deja que se termine la semana de boda y te daré también a mi hija menor, pero tendrás que prestar servicio por otros 7 años más. Jacob aceptó y al terminar la semana de bodas con Lía, Labán se la entregó a su hija Raquel. Labán le dio a Raquel a su esclava Bilhá como sirvienta. Jacob se unió a Raquel y amó a Raquel más que a Lía, y se quedó con Labán, al que prestó servicio 7 años más. Al ver que Lía no era muy querida, le concedió ser fecunda, mientras que Raquel era estéril. Lía quedó embarazada y dio a luz un hijo, al que llamó Rubén, porque decía: ahora mi esposo me amará. De nuevo quedó embarazada y dio a luz. Entonces dijo: Yahvé ha oído que yo era despreciada y me ha dado todavía otro hijo. Por eso le puso por nombre Simeón. Volvió a concebir y tuvo otro hijo. Y esta vez dijo: ahora sí que me querrá mi marido, pues le he dado ya 3 hijos. Por eso lo llamó Leví. Concibió todavía otra vez y dio a luz un hijo y exclamó: esta vez alabaré a Yahvé. Por eso le puso el nombre de Judá. Y ya dejó de tener hijos. Raquel, viendo que no daba hijos a Jacob, se puso celosa de su hermana y le dijo a Jacob: dame hijos, porque si no me muero. Entonces Jacob se enojó con Raquel y le dijo: si Dios te ha negado los hijos, ¿qué puedo hacer yo? Ella contestó: aquí tienes a mi esclava Bilhá, únete a ella y que dé a luz sobre mis rodillas. Así tendré yo también un hijo por medio de ella. Le dio pues a su esclava Bilhá, y Jacob se unió a ella. Bilhá quedó embarazada y dio a Jacob un hijo. Entonces Raquel dijo: Dios me ha hecho justicia, pues ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Por eso le puso por nombre Dan. Otra vez concibió Bilhá,
la esclava de Raquel, y dio a Jacob un segundo hijo. Raquel comentó una competición divina: he competido con mi hermana y le he podido. Por eso llamó Neftalí. Viendo Lía que ya no tenía hijos, tomó a su sierva Selfa y se la dio por mujer a Jacob. Y Selfa, esclava de Lía, dio un hijo a Jacob. Lía exclamó: ¡qué suerte! Y le puso por nombre Gad. Selfa, la sirvienta de Lía, dio un segundo hijo a Jacob. Y dijo Lía: ¡qué felicidad! Las mujeres me felicitarán. Y le llamó Aser. En el tiempo de la siega del trigo, salió Rubén y encontró unas mandrágonas silvestres en el campo, y se las llevó a su madre Lía. Las vio Raquel y dijo a Lía: por favor, dame alguna de esas mandrágoras silvestres que ha traído tu hijo. Le respondió Lía: ¿no te basta con haberme quitado el marido, que ahora quieres llevarte también las mandrágoras de mi hijo? Raquel le dijo: muy bien, que duerma contigo esta noche a cambio de las mandrágoras de tu hijo. Cuando por la tarde llegaba Jacob del campo, Lía salió a su encuentro y le dijo: acuéstate conmigo, pues he pagado por ti con las mandrágoras de mi hijo. Aquella noche, pues, durmió Jacob con ella. Dios escuchó las oraciones de Lía, la que concibió, y le dio a Jacob el quinto hijo. Dijo Lía: Dios me ha premiado por haber entregado a mi sierva a mi marido. Le puso por nombre Isacar. De nuevo Lía quedó embarazada y dio a luz a Jacob el sexto hijo, y dijo: me ha hecho Dios un buen regalo. Mi marido dormirá conmigo, pues le he dado 6 hijos. Y le llamó Zabulón. Después dio a luz una niña y le puso por nombre Dina. Entonces Dios se acordó de Raquel, oyó sus ruegos y le concibió ser fecunda. Concibió y dio a luz un hijo y exclamó: Dios me ha quitado de encima la vergüenza. Y le puso por nombre José, pues decía: Yahvé me dé otro hijo. Después de que Raquel hubo dado a luz a José, Jacob dijo a Labán: déjame regresar a mi patria y mi tierra. Dame mis esposas y mis hijos, por quienes te he servido, y déjame partir, pues bien sabes con qué fidelidad te he servido. Labán le contestó: hazme un favor. El cielo me hizo ver que Yahvé me bendecía gracias a ti. Y agregó: dime cuánto te debo y te lo pagaré. Jacob respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo le fue a tu rebaño conmigo. Poco era lo que tenía antes de que yo llegara aquí, pero Yahvé creció enormemente y Yahvé te ha bendecido. ¿Cuándo pues podré trabajar para mi propia casa? Le dijo Labán: ¿qué te puedo dar? Jacob le respondió: no me des nada, pero si haces por mí lo que te voy a pedir, seguiré cuidando tus rebaños. Hoy voy a revisar tus rebaños y pondré aparte todos los corderos negros y también todos los cabritos manchados y rayados, y este será mi salario. Comprobarás mi honradez el día de mañana cuando quieras verificar personalmente lo que me llevo. Todo lo que sea manchado, rayado, entre las cabras, ni de negro entre los corderos, será considerado como un robo de mi parte. Dijo Labán: está bien,
sea como tú dices. Ese mismo día Labán puso aparte todos los cabritos, rayados o con manchas, y a cuanto cordero había con color negro, y se lo dio a sus hijos, y lo mandó lejos de Jacob a una distancia de 3 días. Y Jacob se quedó cuidando el resto del rebaño de Labán. Jacob se buscó entonces unas ramas verdes de chopo, almendro y plátano. Peló la corteza de la rama haciendo franjas que dejaban al descubierto lo blanco de la madera. Después la colocó ante las pilas y abrevaderos junto delante de esas que al beber entraban en celo, y las que apareaban frente a las varas parían después crías rayadas, moteadas y manchadas. Entonces Jacob preparaba los corderos. En una palabra, hacía que las ovejas del rebaño de Labán miraran todo lo que tenía rayas o era negro. Así se formó rebaños que le pertenecían y que apartaba de los de Labán. Cada vez que entraba en celo ovejas más robustas, Jacob volvía a poner las pilas y abrevaderos, las varas o las vistas de ovejas, para que se aparearan ante ellas. Pero si las ovejas eran débiles, no ponía las varas. Así las débiles quedaban para Labán y las robustas eran para Jacob. Y el hombre se hizo muy rico, pues tenía grandes rebaños, muchos servidores, sirvientas, camellos y burros. Jacob supo lo que los hijos de Labán andaban diciendo. Jacob se ha apoderado de todo lo nuestro, de nuestro padre, y con lo de nuestro padre ha hecho toda esta fortuna. Y se dio cuenta Jacob de que Labán no lo miraba de la misma forma que antes. Entonces Yahvé dijo a Jacob: regresa a tu patria, a la tierra de tus padres, yo estaré contigo. Jacob mandó a llamar a sus esposas Lía y Raquel, las que vinieron al campo, donde estaba el rebaño, y les dijo: veo que el padre de ustedes no me mira con buenos ojos como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben muy bien que he servido a su padre con todas mis fuerzas y que él se ha burlado de mí, cambiándome 10 veces mi salario. Pues Dios me ha premiado que me perjudicara, pues Dios no le ha permitido que me perjudicara. Cuando él decía: las crías manchadas serán para ti, todas las ovejas parían corderitos manchados. Y si decía: las rayadas serán para ti, todo el rebaño tenía corderitos rayados. De esta manera ha ido Dios quitándole el rebaño a vuestro padre para dármelo a mí. Pues me ocurrió una vez cuando era el tiempo en que trabajaba en el celo de las ovejas, que alcé los ojos y vi entre sueños que los machos que cubrían las hembras eran rayados, manchados y de varios colores. Y el ángel de Dios me dijo en sueños: Jacob. Yo le respondí: aquí estoy. Y añadió: fíjate bien cómo los manchados que cubren las hembras son rayados, manchados y moteados. Esto es así porque he visto todas las cosas que Labán ha hecho contigo. Yo soy el Dios de Betel, en donde derramaste aceite sobre una piedra y me hiciste un juramento. Ahora levántate y vuélvete a la tierra en que naciste. Respondió Raquel y Lía:
¿Acaso tenemos que ver algo todavía con la casa de nuestro padre? ¿O somos aún sus herederas? ¿No hemos sido tratadas como extrañas después de que nos vendió y se comió nuestra plata? Pero Dios ha tomado la riqueza de nuestro Padre y nos ha dado a nosotras y a nuestros hijos. Haz pues lo que Dios te ha dicho. Se levantó Jacob e hizo montar en camello a sus mujeres e hijos, y se llevó todos sus rebaños y todos los bienes que había adquirido en Padán Aram, viendo donde su padre Isaac a Canaán. Aprovechando que Labán había salido a esquilar su rebaño, Raquel robó los ídolos familiares que su padre tenía en casa. Jacob actuó a escondidas de Labán y no le avisó nada sobre su partida. Tomó pues todo lo que poseía y emprendió la huida. Atravesó el río Éufrates y se dirigió a las montañas de Gaal. Al tercer día avisaron a Labán que Jacob había huido. Se hizo acompañar por los de su tribu y durante 7 días lo persiguió hasta que lo alcanzó en la montaña de Galaad. Pero Dios se acercó a Labán el arameo en un sueño y le dijo: cuídate de no discutir con Jacob, bien sea con amenazas o sin violencia. Labán alcanzó a Jacob como éste ya había levantado sus tiendas en el cerro de Mizpah. Labán instaló las suyas en el de Galaad. Labán dijo a Jacob: ¿qué me has hecho? Me has engañado y te vas a llevar a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra. ¿Por qué has huido en secreto engañándome? ¿Por qué no me avisaste? Yo habría hecho una fiesta para despedirte con cantos, cítaras y tamboriles. Ni siquiera me has dejado besar a mis hijos y a mis hijas. Te has portado como un tonto. Yo podría hacerte mal, pero el Dios de tu padre me dijo esta noche: cuídate de no discutir con Jacob, bien sea con amenazas o sin violencia. Pero si te has ido porque echabas de menos la casa de tu padre, ¿por qué me has robado mis dioses? Respondió Jacob a Labán: yo tuve miedo de que me quitaras tus hijas, pero eso sí, al que descubras que tiene en su poder tus dioses, ese morirá. En presencia de nuestros hermanos, revisa todo lo que tengo, y si reconoces algo tuyo, llévatelo. Pero Jacob ignoraba que Raquel había robado los dioses. Entró Labán en la tienda de Jacob, después en la de Lía y en la de las 2 criadas, pero no encontró nada. A continuación entró a la de tienda de Raquel, pero Raquel había tomado los ídolos familiares, colocándolos debajo de la montura del camello, se sentó encima mientras Labán registraba toda su tienda y no encontraba nada. Entonces ella, dirigiéndose a su padre, le dijo: perdone mi señor si no me pongo de pie ante su presencia, pero me sucede lo que le pasa a las mujeres. Registró pues y no encontró los ídolos. Entonces Jacob se enojó y reprochó a Labán: ¿cuál es mi delito? ¿Cuál ha sido mi pecado para que así me persigas? Después de revisar todas mis cosas, ¿qué objeto de tu casa has encontrado? Colócalo aquí,
a la vista de tu familia y de la mía, y que ellos sean jueces entre nosotros. En 20 años que llevo contigo, tus ovejas y tus cabras no han malparido, y nunca he comido ni un cordero de tus rebaños. Los animales destrozados por las fieras no te los traía, sino que yo mismo los reemplazaba, y tú me exigías lo que había sido robado de noche o de día. De día me consumía el calor, de noche el frío, y no conciliaba el sueño. Yo llevo 20 años en tu casa, 14 te serví por tus 2 hijas y 7 por tus rebaños, y tú has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mis padres, el Dios de Abraham, el Dios terrible de Isaac, no hubiera asistido, con toda seguridad tú me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios ha visto mis pruebas y el trabajo de mis manos, y por eso anoche pronunció su sentencia. Respondió Labán a Jacob: estas hijas son mis hijas, y estos hijos son mis hijos. El ganado también es mío, y todo cuanto ves es mío. ¿Cómo podría yo querer el mal a mis hijas o a sus hijos? Ven, hagamos un pacto entre los dos, y que quede en una prueba de ello. Jacob tomó una piedra, la puso en pie, y dijo a los de su familia: recojan piedras. Todos los se pusieron a juntar piedras, hicieron con ellas un montón y luego comieron sobre él. Labán llamó Yegar Saudat, pero Jacob lo llamó Galed. Labán dijo: este montón de piedras va a quedar aquí como una prueba del acuerdo entre tú y yo. Por esto se llamó Galed, y también Mizpa, porque dijo: que Yahvé se fije en nosotros cuando nos hayamos separado. Si tratas mal a mis hijas, o si tomas otras mujeres fuera de ellas, no serán los hombres los que te juzguen, sino Dios, que es el testigo de nuestro pacto. Labán añadió, dirigiéndose a Jacob: mira este montón y estas piedras que he levantado entre nosotros dos. Ellos serán testigos de que yo no pasaré más allá hacia ti para hacerte daño, ni tú pasarás más acá hacia mí para causarme mal. El Dios de Abraham, el Dios de Nahor, sea juez entre nosotros. Yahvé, entonces Jacob juró por el Dios terrible de su padre Isaac. Jacob ofreció un sacrificio en el monte y convidó a comer a todos sus hermanos. Comieron y pasaron la noche en el monte. Labán se levantó muy temprano, besó a sus hijos y a sus hijas, los bendijo y se fue. Así volvió Labán a su lugar. Jacob, por su parte, siguió su camino y salió al encuentro ángeles de Dios. Al verlo, dijo Jacob: este es un campamento de Dios. Por eso lo llamó aquel lugar Mahanaim. Jacob mandó avisar de su llegada a su hermano Esaú en Seir, en los campos de Edom. Los mensajeros recibieron las instrucciones siguientes: digan a mi señor Esaú, de parte de su servidor Jacob, he vivido en Labán, y con él he permanecido hasta hoy. He adquirido bueyes, burros, rebaños,
mozos, sirvientas, y ahora quiero avisarte, esperando que me recibas bien. Volvieron los mensajeros y dijeron a Jacob: hemos estado con tu hermano Esaú, y él mismo viene ahora a tu encuentro con 400 hombres. Jacob se llenó de miedo y se desesperó. Dividió en dos el campamento. A la gente que estaba con él, lo mismo hizo con el ganado, y lo mismo hizo con el ganado, las ovejas y los camellos, pues pensaba: si Esaú ataca un campamento, el otro podrá salvarse. Luego oró así: Yahvé, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, tú me dijiste: vuelve a tu patria, en la tierra de tus padres, que yo seré bueno contigo. Yo no soy digno de todos los favores que me has hecho, ni de las grandes bondades que has tenido conmigo, porque al partir, cuando atravesé el Jordán, no tenía más que un bastón. Pero ahora al volver tengo suficiente como para hacer 2 campamentos. Líbrame de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, no sea que venga a matarme, mate a todos, a la madre con sus hijos. Pero eres tú quien me dijo: te colmaré de bienes y tu descendencia será como las arenas del mar, que nadie puede contar. Y pasó allí aquella noche. Echó mano a lo que traía consigo para enviar un regalo a su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas, piedras paridas con sus crías, 40 vacas y 10 toros, 20 mulas y 10 burros. Luego los dividió en varios grupos y confió cada uno de ellos a un servidor, con este orden: vayan delante de mí y mantengan cierta distancia entre un grupo y el otro. Al primer grupo le recomendó: cuando te encuentre mi hermano Esaú y te pregunte quién eres, a dónde vas, de quién es el rebaño que vas guiando, le contestarás: todo pertenece a tu siervo Jacob, y es un regalo que él envía a mi señor Esaú. Él mismo viene detrás de nosotros. Jacob dio las mismas instrucciones al segundo, al tercero y a todos los demás que guiaban los rebaños, y les dijo: así han de hablar a Esaú cuando lo encuentren, y también le dirán: tu siervo Jacob ya viene detrás de nosotros. Pues Jacob pensaba: lo aplazaré con los regalos que le envió delante, y cuando después me encuentre frente a él, quizá me reciba sin enojo. Envió pues los regalos por delante, y él se quedó aquella noche en el campamento. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 sirvientas y a sus 11 hijos, y los hizo cruzar el vado de Jaboc. A todos los hizo pasar al otro lado del torrente, y también hizo pasar todo lo que traía con él. Y Jacob se quedó solo. Entonces alguien luchó con él hasta el amanecer. Viendo que no lo podía vencer, tocó a Jacob en la ingle y se dislocó la cadera de Jacob mientras luchaba con él. El otro le dijo: déjame ir, pues ya está amaneciendo. Y él le contestó: no te dejaré marchar hasta que no me des tu bendición. El otro pues le preguntó:
¿cómo te llamas? Él le respondió, Jacob. Y el otro le dijo, en adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, o sea, fuerza de Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has salido vencedor. Entonces Jacob le hizo la pregunta, dame a conocer tu nombre. Y él le contestó, mi nombre, ¿para qué esta pregunta? Y allí mismo lo bendijo. Jacob llamó a aquel lugar Panuel, o sea, cara de Dios. Pues dijo, he visto a Dios cara a cara y aún estoy vivo. El sol empezaba a dar fuerte cuando cruzó Panuel y él iba cojeando a causa de su cadera. Por esta razón, los hijos de Israel no comen hasta el día de hoy el nervio del muslo, porque tocó a Jacob en la ingle sobre el nervio del muslo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, llegamos al capítulo 33 para el día de mañana, encuentro de Esaú y de Jacob. Aquí en el capítulo 32, versículo 29. En adelante no te llamará Jacob, sino Israel. ¿Qué significa Israel? Fuerza de Dios. Mañana vamos a continuar, si Dios quiere, compartiendo la palabra de Dios. No olviden, vamos a compartir los videos. Estamos leyendo la Biblia latinoamericana. Vamos a compartir los videos para que la gente en familia, con sus hijos, con sus familiares, todos podamos leer la palabra de Dios. Desconocer las Escrituras, decía San Jerónimo, es desconocer a Jesucristo. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga y les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Madrid, España. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana para continuar leyendo la palabra de Dios. Dios, 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 Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo, decía San Jerónimo. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la lectura continua de la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar leyendo el libro del Génesis, capítulo 33, versículo 1. Los hermanos que están llegando nuevos al canal, los invito a ir a los primeros videos para poder continuar la lectura de la Biblia. El libro del Génesis tiene 50 capítulos. Dentro de poco vamos a terminar. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo, pidiéndole a Él que nos ilumine, que nos acompañe, que prepare nuestra mente y nuestro corazón, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Libro del Génesis, capítulo 33. En cierto momento Jacob levantó la vista y viendo que se acercaba Esaú con los 400 hombres, distribuyó a los hijos entre Lía, Raquel y las 2 siervas. Situó a las 2 siervas con sus hijos por delante. Detrás colocó a Lía con sus hijos, después a Raquel y a José. Él mismo pasó delante de todos
y se inclinó 7 veces hasta el suelo, antes de alcanzar a su hermano. Esaú corrió al encuentro de su hermano y lo abrazó. Echándose sobre su cuello lo besó y los dos rompieron a llorar. Levantó después la vista y al ver a las mujeres y a sus hijos preguntó: ¿qué tienen que ver todos estos contigo? Jacob le respondió: son los hijos que Dios ha dado a tu siervo. Entonces se acercaron las siervas de Jacob con sus hijos e hicieron profunda reverencia. Se acercó también Lía con sus hijos y se postraron. Por último se acercó José y Raquel y se postraron. Le preguntó Esaú: ¿qué significa todos aquellos grupos que me he encontrado? Respondió Jacob: esos eran para ganarme tu favor. Le dijo Esaú: hermano, yo tengo de todo, guarda lo que es tuyo. Pero Jacob contestó: no, por favor. Si realmente me quieres, acepta el regalo que te ofrezco, pues me he presentado ante ti como ante Dios y tú me has acogido. Acepta pues el regalo que te he traído, ya que todo me ha favorecido Dios y tengo de todo. Jacob insistió tanto que Esaú aceptó. Vamos, dijo después Esaú, pongámonos en marcha, que yo iré delante de ti. Jacob le dijo: mi señor, sabes bien que los niños son delicados y tengo ovejas y vacas paridas, que si las hago andar muy apuradas en un solo día, el ganado menor morirá. Vaya mi señor delante de su siervo, y yo caminaré con calma al paso del ganado que viene detrás de mí, y al paso de los niños, hasta que nos encontremos en Seir. Respondió Esaú: por lo menos acepta que se queden contigo algunos hombres que me acompañan. Jacob replicó: no es necesario, si tengo paz contigo. Aquel mismo día regresó Esaú a Seir, y Jacob se dirigió a Sucot, donde se construyó una casa e hizo chozas para sus rebaños. Y esto se debió que aquel lugar fuera llamado Sucot, o sea, chozas. Regresando de Padán Aram, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, en el país de Canaán, y acampó frente a la ciudad. Compró por 100 monedas de plata a los hijos de Hamor, que era padre de Siquem, el pedazo de tierra en que había instalado sus tiendas, y allí construyó un altar llamando a este lugar el Dios de Israel. Dina, la hija que Lía dio a Jacob, salió un día a visitar a las mujeres de aquel país. La vio Siquén, hijo de Hamor el Jebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó. Se acostó con ella y la violó. Pero se quedó prendado de Dina, hija de Jacob. Se enamoró de la joven y cortejó a la muchacha. Entonces Siquén dijo a su padre Hamor: toma para mí a esa joven. Jacob se enteró de que su hija Dina había sido deshonrada, pero como sus hijos estaban en el campo con su rebaño, no dijo nada hasta que regresaron. Hamor, padre de Siquén, vino a hablar con Jacob. Cuando los hijos de Jacob volvieron del campo, se enteraron de lo que había pasado. Estos hombres se enojaron muchísimo porque se había cometido una infamia en Israel. Alguien había abusado de la hija de Jacob, cosa que no debe hacerse. Hamor habló con ellos y les dijo: Siquén, mi hijo, está enamorado de la hermana de ustedes. Les ruego
que se la den por esposa. Sean nuestros parientes y dennos sus hijas y tomen las nuestras. Quédense a vivir con nosotros, pues todo el territorio está a disposición de ustedes. Habiten en él, muévanse libremente y adquieran propiedades en él. Siquem dijo al padre y a los hermanos de Dina: les ruego que me perdonen, yo les daré todo lo que ustedes me pidan. Impónganme un precio y regalos de valor, y yo los pagaré lo que quieran, pero denme la muchacha por esposa. Los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre Hamor. Les hablaron con engaño, porque Siquem había deshonrado a Dina, su hermana, y les dijeron: no podemos dar nuestra hermana a un hombre incircunciso, pues entre nosotros eso es una vergüenza. Daremos nuestro consentimiento con una sola condición: que se hagan iguales a nosotros y se circunciden a todos los varones que hay entre ustedes. Entonces daremos a nuestras hijas y tomaremos la de ustedes. Viviremos con ustedes y con nosotros formaremos un solo pueblo. Pero si no lo hacen y no se circuncidan, tomaremos a nuestra hermana y nos iremos. Estas palabras agradaron a Hamor y a Siquem y su hijo. El joven no tardó en hacer lo que le pedían porque estaba enamorado de la hija de Jacob. Además, Siquem era el de más prestigio e influencia en la familia de su padre. Hamor y su hijo Siquem fueron a las puertas de la ciudad y hablaron a todos los ciudadanos reunidos allí. Le dijeron: estos hombres son gente pacífica. Dejemos que se establezcan aquí y se muevan libremente por nuestra tierra. Nuestro país es extenso y hay mucho lugar para ellos. Nosotros nos casaremos con sus hijas y les daremos las nuestras como esposas a ellos. Pero ellos ponen una condición para quedarse con nosotros y formar un solo pueblo. Y es que todos los varones nos hagamos circuncidar, tal como hacen ellos. Si aceptamos sus rebaños, sus posesiones, sus animales y todo lo que tienen, será de nosotros. Hagamos pues lo que nos piden y que vivan entre nosotros. Todos los que salían por la puerta de la ciudad se dejaron convencer por Hamor y su hijo Siquem, y todos los varones de la ciudad se hicieron circuncidar. Al tercer día, cuando estaban más adoloridos, dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, agarraron sus espadas y entraron en la ciudad sin peligro y mataron a todos los varones. Mataron a Hamor y a su hermano Siquem y tomaron a Dina de la casa de Siquem y se fueron. Los demás hijos de Jacob pasaron sobre los muertos y saquearon la ciudad. Se apoderaron de sus vacas, ovejas y burros y de todo lo que había en la ciudad o en el campo. Se llevaron como botín todas las riquezas, a las mujeres y a los niños, y saquearon todo lo que encontraron dentro de las casas. Dijo entonces Jacob a Simeón y a Leví: me han dejado en mala situación, y por culpa de ustedes me odiarán los cananeos y los fereceos que ocupan el país. Yo solo tengo unos pocos hombres, y si ellos se unen para atacarme, me exterminarán junto a toda mi gente. Pero ellos respondieron: ¿íbamos a dejar a nuestra hermana que fuera tratada como una prostituta? Dios dijo a Jacob: ponte en camino, sube a Betel. Allí te establecerás y levantarás un altar al Dios que se te apareció
cuando ibas huyendo de tu hermano Esaú. Llamó Jacob a toda su familia y a los que estaban con él y les ordenó: arrojen lejos de ustedes a los dioses extranjeros que tienen con ustedes. Purifíquense y cámbiense la ropa. Después subiremos a Betel. Allí edificaremos un altar al Dios que me oyó el día de mi angustia y me acompañó durante mi viaje. Entonces a Jacob entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían consigo, así como los aros de las orejas, y Jacob los enterró bajo una encina que hay junto a Siquem. Luego levantaron el campamento. Un pánico se apoderó de los habitantes de las ciudades vecinas, de tal manera que nadie se atrevió a perseguirlos. Jacob llegó con toda su gente a la luz, que estaba en territorio cananeo y que ahora se llama Betel. Levantó allí un altar y llamó a aquel lugar El Betel, porque allí fue donde se le había aparecido cuando iba huyendo de su hermano. Por ese mismo entonces murió Débora, la nodriza de Rebeca, y fue sepultada cerca de Betel bajo la encina, que después se llamó Bacut, o sea, llanto. Dios se apareció de nuevo a Jacob cuando regresaba de Padán Aram y lo bendijo diciendo: tu nombre es Jacob, pero desde ahora no te llamarás Jacob, sino que tu nombre será Israel. Así pues, le puso el nombre de Israel y agregó: yo soy el Dios de las alturas, sé fecundo y multiplícate. Una nación, o mejor, un grupo de naciones nacerán de ti y reyes saldrán de tu linaje. Te daré la tierra que di a Abraham e Isaac y la daré a sus descendientes después de ti. Después Dios se alejó. Jacob puso de pie una piedra conmemorativa en un lugar en que había hablado con Dios y derramó sobre ella aceite y vino. Jacob llamó Betel al lugar en que había hablado con Dios. Partieron de Betel y faltando ya poco para llegar a Efratá, Raquel dio a luz. Tuvo un parto muy difícil y cuando sus dolores eran más intensos, la partera dijo: ánimo, que este es también un hijo. Y dando el último suspiro, pues se estaba muriendo, lo llamó Ben-Oni, o sea, hijo de mi dolor. Pero su padre le dio por el nombre de Benjamín. Así es como murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efratá, que es Betel. Jacob puso una piedra de pie sobre su tumba. Es la piedra de la tumba de Raquel, que se ve hoy todavía. Partió después Israel y levantó sus tiendas más allá de Milgad Eder. Mientras Israel moraba en aquella tierra, ocurrió que Rubén se acostó con Bilhá, concubina de su padre, e Israel llegó a saberlo. Jacob tuvo 12 hijos de Lía: Rubén, el primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Hijos de Raquel: José y Benjamín. Hijos de Bilhá, la sierva de Raquel: Dan y Neftalí. Hijo de Selfa, la sirvienta de Lía: Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que nacieron en Padán Aram. Volvió Jacob a la casa de sus padres Isaac a Mambré junto a Kiriyat Arbe.
es decir, Hebrón, donde Abraham e Isaac habían vivido como forasteros. Isaac vivió 280 años, murió muy anciano y fue a reunirse con sus antepasados, lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. Estos fueron los descendientes de Esaú, o sea, Edom. Esaú tomó por esposa a sus mujeres cananeas y a Ada, hija de Elón elitita, a Olibama, hija de Ana, hijo de Sebeón el jorita, y a Basemat, hija de Ismael y hermana de Nebayot. Ada le dio a luz a Elifaz. Basemat fue madre de Rauel, y Olibama tuvo a Jeús y a Elón y a Coré. Estos son los hijos que nacieron a Esaú en Canaán. Tomó después Esaú a sus esposas, a sus hijos e hijas y a todos los miembros de su familia, los rebaños, todos los animales y todos los bienes que había logrado en aquella tierra, y se fue a la tierra de Seir, lejos de su hermano Jacob, porque los dos eran muy ricos y no podían vivir juntos, ya que no cabían sus rebaños en la tierra que habitaban. Fue así que Esaú se ubicó en los montes de Seir. Esaú es Edom. Estos son los descendientes de Esaú, padre de los edomitas, que viven en la región montañosa de Seir. Y estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, esposa de Esaú, y Rauel, hijo de Basemat, mujer también de Esaú. Los hijos de Elifaz fueron Timná, Omar, Sefo, Gatam y Cenes. Elifaz, hijo de Esaú, tenía también a Timná como concubina y le dio a luz a Mele. Estos son los descendientes de Adán, esposa de Esaú. Estos son los hijos de Rauel, Nahat, Saraj, Samá y Mesá. Estos son los descendientes de Basemat, esposa de Esaú. Y los hijos de Olibama, esposa de Esaú, hija de Ana, hijo de Sebeón, fueron estos: Jeús y Elón y Coré. Estos son los estos son los jefes de los hijos de Esaú. De los hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, el jefe Temán, el jefe Omar, el jefe Sefo, el jefe Cenes, el jefe Coré, el jefe Gatam, el jefe Amalek. Estos son los jefes de Elifaz en tierra de Edom. Estos son los descendientes de Ada. Y estos son los hijos de Rauel, hijo de Saúd: Mahat, Sara, Samán, Mesa. Estos son los jefes de Rauel en la tierra de Edom, y descendientes de Bersamat, esposa de Saúd. Los hijos de Olibama, esposa de Saúd, son Jeús y Elón, Coré. Estos son los jefes de Olibama, hijos de Ana, esposa de Saúd. Estos son los hijos de Esaú, y estos son sus jefes. Esaú es Edom. Estos son los hijos de Seir, el jorita, que habitaba en aquella tierra: Lotán, Sebal, Sebeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos son los jefes de los joritas, hijos de Seir, en el país de Edom. Los hijos de Jotam fueron Yorí y Man. También era hermana de este mismo Lotán. Los hijos de Sebal fueron Albán y Maat, Ebal, Safe y Onán. Y los hijos de Sebeón, Ayán y Aná. Este Aná
es el que descubrió las aguas termales en el desierto mientras andaba pastoreando los burros de su padre Sebeón. Estos son los hijos de Aná, Disón y Olibama, hijos de Ana. Estos son los hijos de Disón, Adán, Esteba, Getrán y Cam. Los hijos de Esther fueron Baalán, Sabán y Acán. Los hijos de Disán, Uz y Arán. Estos son los jefes joritas. El jefe Lotán, el jefe Sebal, el jefe Sibón, el jefe Aná, el jefe Disón, el jefe Eser, el jefe Disam. Estos son los jefes joritas y estas son sus tribus en el país de Seir. Estos son los reyes que reinaron en Edom antes de que hubieran reyes en Israel. En Edom reinó Bela, hijo de Beor, y el nombre de su ciudad es Dinaba. Y a la muerte de Bela reinó en su lugar Jobab, hijo de Sara, natural de Bosra. Jobab murió y reinó en su lugar Usam, el de la tierra de los temanitas. Murió Usán y reinó en su lugar Hadad, hijo de Badad, el cual derrotó a Madián en los campos de Moab. El nombre de su ciudad era Abid. Murió Hadad y le sucedió en el reino Senla de Masreca. Murió Senla y reinó en su lugar Saúl de Rabot del río. A la muerte de Saúl subió al trono Baalán, hijo de Acober. Murió Baalanán y ocupó el reino de Adar, cuya ciudad se llamaba Faú, y su mujer Metablé, hija de Matred, hija de Mesach. Estos son los nombres de los jefes de Saúl y son los nombres de sus familias y territorios: el jefe Timán, el jefe Alba, el jefe Jafet, el jefe Olibama, el jefe Eta, el jefe Farón, el jefe Finón, el jefe Cenés, el jefe Temá, el jefe Mabar, el jefe Madiegel, el jefe Irán. Estos son los jefes de Edom. Y estos son los nombres de sus clanes y de la tierra que ocupan. Esaú es el padre de los edomitas. Jacob, por su parte, se estableció en Canaán, país donde vivió su padre. Esta es la historia de la familia de Jacob. A los 17 años, José se dedicaba a cuidar ovejas. Siendo todavía un adolescente, ayudaba a los hijos de Bilhá y de Selfa, mujeres de su padre. En cierta ocasión informó a su padre sobre la mala reputación que sus hermanos tenían. Israel quería a José más que a los otros hijos, pues le había nacido en su ancianidad. Incluso le había hecho una túnica con mangas. Sus hermanos, viendo que su padre le prefería a sus otros hijos, le tomaron rencor y hasta le negaban el saludo. José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos. Miren, les dijo, el sueño que he tenido. Estábamos nosotros atando gavillas en medio del campo, cuando sucedió que mi gavilla se levantaba y permanecía derecha. Entonces las gavillas de ustedes la rodearon y se postraron ante la mía. Sus hermanos le dijeron, ¿eso quiere decir acaso que tú vas a reinar sobre nosotros o que vas a mandarnos? Y lo aborrecieron más aún a causa de sus sueños y de sus interpretaciones. Tuvo José todavía otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Tuve otro sueño y esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaron ante mí. Su padre, que también lo escuchaba, le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es ese que has tenido?
¿Acaso yo, tu madre o tus hermanos tendremos que inclinarnos hacia ti? Sus hermanos se pusieron envidiosos con él, mientras que su padre conservaba esto en la memoria. Sus hermanos habían ido a apacentar el rebaño de su padre a Siquem. E Israel dijo a José: tus hermanos están cuidando las ovejas en los pastos de Siquem. Ve que quiero mandarte donde ellos. Contestó José: aquí estoy. Su padre le dijo: anda a ver cómo está el rebaño y cómo se encuentran tus hermanos. Ven después a contármelo. Lo envió pues desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. Un hombre lo vio que andaba perdido por los campos y le preguntó: ¿qué buscas? Le respondió: estoy buscando a mis hermanos. Dime por favor dónde están con sus rebaños. El hombre le contestó: se han ido de aquí, pues les oí decir: vamos a Dotán. Y José salió en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Al verlo desde lejos y antes de que llegara, se pusieron de acuerdo para matarlo. Se dijeron: allí viene el soñador. Este es el momento, matémoslo y echémoslo en un pozo cualquiera y diremos que algún animal feroz lo ha devorado. Y ahí vamos a ver en qué quedan sus sueños. Al oír esto, Rubén quiso salvarlo de sus manos y le dijo: no lo maten, no derramen sangre. Le dijo Rubén: echémoslo más bien en aquella cisterna, allá en el desierto, pero no pongan las manos sobre él. Esto lo dijo para sacarlo de sus manos y devolverlo después a su padre. Fue así cuando José llegó junto a ellos. Le sacaron la túnica con mangas que llevaba puesta, lo tomaron y lo arrojaron a una cisterna que estaba seca, sin agua. Se sentaron para comer. Cuando alzaron los ojos y vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad con sus camellos y cargado de gomas, de bálsamo y de resina, que llevaban a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganan con matar a nuestro hermano y tapar su sangre? Mejor vendámoslo a esos ismaelitas y no pongamos nuestras manos sobre él, pues es nuestro hermano y carne nuestra. Sus hermanos le hicieron caso, y al pasar unos madianitas que eran mercaderes, sacaron a José y del pozo lo vendieron a los madianitas por 20 monedas de plata, y estos se llevaron a José a Egipto. Al regresar Rubén al pozo ya no encontró a José. Rasgó sus vestidos y volvió donde estaban sus hermanos. Les dijo: muchachos, ya no está. ¿Qué hago ahora? Entonces tomaron la túnica de José y degollaron un cabrito, le tiñeron con su sangre, enviaron la túnica a su padre, enviaron la túnica de manga larga a su padre con este mensaje: esto hemos encontrado, mira a ver si es la túnica de tu hijo. Jacob la reconoció y exclamó: es la túnica de mi hijo, algún animal feroz lo ha despedazado. José ha sido despedazado. Jacob desgarró sus vestidos, se vistió con un sayal e hizo duelo por su hijo durante muchos días. Todos sus hijos e hijas acudieron a consolarlo, pero él no quería ser consolado y decía: estaré todavía de duelo cuando descienda donde mi hijo al lugar de las sombras. Y su padre lo lloró. Entre tanto, los madianitas llegaron a Egipto, vendieron a José a Putifar, funcionario del palacio del faraón y capitán de la guardia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mañana continuamos con el capítulo 38, Dios mediante.
El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Madrid, España. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana para continuar leyendo la palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios.